Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Roberto Pizarro, un querido amigo, un muy querido amigo, pero además diplomático y académico chileno, que ha tenido intensos lazos con el Ecuador, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación que le estoy haciendo para ver qué mismo está pasando con el comercio internacional, él siendo un experto. Hoy día que acaba de finalizar con tonos más bien de una sonrisa falsa, el encuentro cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, supuestamente para resolver toda esta guerra comercial. Muchísimas gracias, Roberto, bienvenido. Gracias a ti, Pedro. Encantado de estar contigo y con tus seguidores. Bueno, Y, mira, en- y- sí, yo creo que para los más, las compañeras, compañeros más jóvenes, es importante mencionar que hace más de 50 años un jovencísimo Roberto Pizarro aparecía de coautor de un libro que se llamaba Comercio Internacional y Dependencia, un libro que una contribución formidable a la discusión de la teoría de la dependencia y del subdesarrollo en América Latina, pero también una contribución innegable al debate internacional sobre el intercambio desigual, el desarrollo desigual a nivel mundial. Y yo creo que es importante que empecemos por ahí, para, no solamente para que te conozcan, sino para empezar ubicándonos el cambio de perspectivas, ¿no? Cuando escribiste el libro, yo sé que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero sin duda mucho de lo que ha pasado en estos 50 años ni la sospechabas. En el plano de la realidad, muy rápidamente, porque solamente quiero dar un fogonazo biográfico tuyo, en el plano de la realidad, pero también en el plano de la teoría, ¿qué libros y qué eventos ubicarías como fundamentales para entender estos cambios? tú me preguntas actualmente Sí, o desde en que aquella escribiste el época. libro hasta ahorita, o sea, ¿qué crees tú en todos estos cambios, ¿no es cierto? ¿Qué evento es el más importante para entender lo que ha cambiado y qué libro recomendarías a nuestra audiencia así como un elemento que después de haber escrito tu libro, ¿no es cierto?, a ti te resultaría indispensable. Bueno, mira, en aquella época, ya que lo mencionas, efectivamente en el centro de estudios donde yo trabajé, se construyó una teoría. Era una teoría que nace desde América Latina, porque en aquella época la referencia sobre el tema del desarrollo y el comercio internacional dependía básicamente de lo que se producía en los centros capitalistas. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista, primero la CEPAL, y hay que reconocer y valorar a la CEPAL, y después la teoría de la dependencia, fueron las dos visiones, los dos pensamientos que intentaron explicar el fenómeno del desarrollo desde la perspectiva de nuestros países, desde la perspectiva de América Latina. Y eso es muy importante, porque posteriormente lo que sucede a partir fundamentalmente de los años 80 y muy firmemente a partir de los años 90 es que cambia radicalmente el mundo. Y en particular cambia cuando viene toda esta visión de, bueno, cuando viene el neoliberalismo, el concepto de Washington, ¿no? En que esto cambia radicalmente y el mundo comienza a globalizarse y América Latina se incorpora a estas nuevas tendencias impuestas nuevamente por el capitalismo desarrollado y los organismos internacionales. Y allí entonces se produce este cambio muy fundamental. Ahora, este cambio fundamental pues, es cuestionado por algunos autores importantes, como Stiglitz, por ejemplo. Stiglitz lo cuestiona, él reconoce el capitalismo, la realidad del capitalismo, pero él piensa que el capitalismo puede ser un capitalismo
con ciertos fundamentos sociales. Un capitalismo socialdemócrata, un capitalismo que distribuye, porque Stiglitz mismo dice que lo que ha pasado en el mundo a partir de los 90 es que la concentración del ingreso y de la riqueza es absolutamente inédita en el mundo y en particular en los Estados Unidos. Yo creo que Stiglitz es muy importante. Y por cierto, está también esta otra chica, no me recuerdo bien el nombre, que es una norteamericana italiana, tú te acordarás el nombre, Pedro, Mazzucato. Mazzucato, que es la otra Mariana persona, Mazzucato, para nuestra Mariana audiencia. Mazzucato, que ella es importante no solamente desde el punto de vista macro, que más bien lo ve Stiglitz, sino que ella la ve desde el punto de vista más estructural. Y ella centra su revisión del mundo de estos últimos 40 años fundamentalmente en el tema tecnológico y en el rol del Estado, cuando ella señala que en realidad el Estado ha sido determinante para los cambios tecnológicos en el mundo y que la tecnología, y poner el acento en la tecnología, es fundamental si queremos avanzar en el desarrollo. ¿Y de ahí a dónde pasamos? Si la tecnología es efectivamente importante, queda demostrado con lo que ha pasado hoy día en las relaciones entre Estados Unidos y China. Porque China se ha convertido en el centro tecnológico mundial. Fíjate tú que China, a través de las políticas que ha impulsado, a través de su proyecto de desarrollo, lo ha hecho sobre la base de avances tecnológicos fundamentales. Porque ¿qué hizo China? A diferencia de América Latina, se integra al capitalismo mundial, a la globalización, pero sin perder el control de la economía nacional. ¿Qué significa? Los chinos dijeron, vengan todas las empresas transnacionales, norteamericanas, japonesas, europeas. No tenemos ningún problema. Eso lo dijo hace 40 o 35 años. Pero la condición para que ustedes trabajen aquí, la condición para que ustedes generen su actividad económica y exporten al mundo es que nos dejen a nosotros las tecnologías. Cuestión que no hicieron nuestros países y dejaron abierta y en completa libertad las empresas transnacionales y en definitiva a nosotros no nos dejaron nada. Y entonces, ¿esto qué significó? Que junto con la incorporación de la tecnología avanzada de Europa y de Estados Unidos, China comenzó a desarrollar sus propias tecnologías. Y hoy día hay datos muy importantes, Pedro. Fíjate que China supera a Estados Unidos en robots industriales, con 470 robots instalados por 10.000 trabajadores en el 2023, en comparación con los 295 en Estados Unidos. En segundo Más del lugar, doble. más del doble, China quintuplica a Estados Unidos en la solicitud de patentes, o sea, en inventos. China está inventando 5 veces más de lo que inventan los centros tecnológicos y las universidades norteamericanas. Y finalmente hay que decir que las universidades chinas están al mismo nivel y algunas están superando al MIT, a Harvard y a Stanford. Eso es lo que indican las estadísticas internacionales. De tal manera que aquí está el centro de la disputa económica, comercial, tecnológica internacional. La pelea entre China y los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó, pues? Estados Unidos se queda atrás porque el proceso de globalización que significó la exportación de industrias norteamericanas a China, donde producías y exportabas mucho más baratos, porque el trabajo en China era de salarios bajísimos en aquella época, ya no es igual. ¿Qué significó? Que en todos los centros industriales norteamericanos originales cayeron los salarios, se generó desempleo.
Y estas fueron, durante 20 o 30 años, hubo un deterioro de la industria, se desindustrializó Estados Unidos. La industria en Estados Unidos es sustancialmente, su nivel productivo es sustancialmente más bajo al de China. Y esos trabajadores de esas zonas, de lo que llaman el cordón, no me acuerdo, tiene un nombre, es el cordón industrial norteamericano, fueron los que apoyaron y votaron por el presidente Trump, que llega con el propósito de reimportar las industrias que se fueron al exterior, principalmente China, y de reindustrializar a los Estados Unidos. La pregunta es si va a lograr hacer eso. Bueno, yo creo que esta introducción es una excelente contextualización de la guerra comercial en la que estamos ahorita, ¿no? Porque en ese intento desesperado, diría yo, de Trump y de su bloque de poder de reindustrializar a los Estados Unidos, están pateando el tablero de lo que fue no solamente la práctica, sino también toda la teoría neoliberal en torno al libre comercio de estos últimos 50 años, pues, ¿no? Y es bien sorprendente, pues, Pedro, porque justamente los que fuimos críticos del neoliberalismo y de la apertura indiscriminada al mundo de nuestros países, particularmente en América Latina, en tu caso en Ecuador, en mi caso en Chile, los que fuimos críticos nos decían que éramos conservadores. Nosotros decíamos, no se puede abrir indiscriminadamente la economía al mundo. No se trata que nuestros países no exporten, porque son pequeños. Chile, Ecuador son países pequeños, como lo son Holanda o Bélgica, y que se incorporaron al mundo, pero lo hicieron de manera regulada, lo hicieron de manera tal que defendiendo ciertas industrias que se habían instalado históricamente en nuestros países a partir de los años 40 o 50 del siglo pasado, había que consolidarla, pero no se consolidó absolutamente, porque el proceso de globalización, viabilizado o incluso formalizado, podríamos decir, por los tratados de libre comercio, lo que aseguraban los tratados de libre comercio era proteger al capital extranjero, en este caso el tratado con los Estados Unidos, proteger para que el capital norteamericano fuera donde quería, donde quisiera el capital norteamericano, ¿no? Proteger una abertura indiscriminada en el sector servicio, proteger el flujo indiscriminado del sector financiero. Y con eso entonces nuestras economías se desindustrializaron. En el caso de Chile, yo no sé cómo es en Ecuador, pero en el caso de Chile, en Chile a mediados de los 70, el 25% del PIB era actividad industrial. Hoy día en Chile, el 10% del PIB es actividad industrial. Porque ¿qué es lo que pasó? El capital que venía de afuera, como no tenía ninguna regulación del Estado, iba a donde le convenía más. ¿Y dónde le convenía más? Naturalmente a extraer recursos naturales. En el caso de Chile, sacar el cobre, pero sin procesarlo, sacarlos como piedra y, digamos, eufemísticamente, exportar piedras. En el caso del sector forestal, que también es muy importante hoy día en Chile, cortaban los árboles, producían astillas y exportaban las astillas para que en Japón, en Estados Unidos o en Europa hicieran muebles. Y en el caso de la pesca también sacaban los pescados en bruto. De tal manera que con esta apertura al mundo, en el caso de nuestros países, se desindustrializan nuestras economías. Pero curiosamente y contradictoriamente, lo que nos pasa a nosotros le pasó también a Estados Unidos. Le pasó a Estados Unidos. La economía norteamericana se desindustrializó, por ahí tengo el dato. Yo creo que por ahí tenía un dato bastante interesante que dice
quiero encontrar ese dato porque era bien interesante, eh, que tiene que ver con la industrialización. Bueno, que en los hechos, en este proceso, China se convierte en la fábrica del mundo. Si se llama Solo China la fábrica. para que no quede pendiente el dato para nuestra audiencia, que lo retengan, es facilito acordarse, porque los Estados Unidos, no en los años 70, pero sí la comparación al final de la Segunda Guerra Mundial, tenían más del 50, el 54% del potencial manufacturero mundial. Ahora tengo el Ahora, dato. Aquí ahora, lo tengo. a ver, El sector manufacturero representa en China el 36% del PIB, en contraste con Estados Unidos que alcanza el 10% del PIB hoy día. Imagínate, o sea, la industria manufacturera, el sector más dinámico de los países, eso que dice Mazzucato, y lo dice también el famoso economista chino de Cambridge, Chan, ¿quién coreano, recuerda? Hayun Chang. El coreano, Han Chan, eh, que dice, sin industria no hay desarrollo, sin manufacturas no hay desarrollo. Y entonces, bueno, a nosotros se nos quitaron las fuentes del desarrollo para avanzar en el sector manufacturero y, pero contradictoriamente, curiosamente, sorprendentemente, le pasó lo mismo a Estados Unidos. Es decir, las empresas multinacionales, transnacionales de origen norteamericano, pero también las europeas y las jóvenes, en el afán de bajar los costos y maximizar sus ganancias, dijeron, nos vamos entonces a China y a otros países asiáticos, bajamos nuestros costos, maximizamos nuestras ganancias y bueno, es el negocio de las empresas. Y liquidaron a los países de América Latina que nos acosaron en la producción de recursos naturales, pero también perjudicaron a los Estados Unidos. Y ese es el fundamento del cambio hoy día, de la globalización y la emergencia del proteccionismo, y que apunta al propósito del presidente Trump de reindustrializar los Estados Unidos. Bueno, La y aquí pregunta es, yo creo que es muy pertinente el haber empezado con tu libro de hace más de 50 años, porque nuevamente esta relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Y no solamente que el consenso de Washington al que hacías referencia, bueno, y después del consenso de Santiago, que supuestamente era la respuesta que se iba a dar desde la CEPAL y el Cono Sur se iba a dar con el neoestructuralismo, que era una versión un poquito más humana del mismo neoliberalismo, sí, sino que también desde la izquierda se hablaba, ¿no es cierto?, de que estábamos en una economía postindustrial, que solo los antediluvianos, a propósito de lo que vos decías, que nos tachaban de conservadores, solo los antediluvianos estaban defendiendo el tema de la industrialización, que el mundo moderno era la economía del conocimiento, que esto de la industria era una cosa ya absolutamente obsoleta y una cuestión así, ¿no? Y yo subrayo que buena parte de las teorías postmodernas, buena parte de la izquierda europea, de la izquierda académica latinoamericana quedó presa de esa situación. Muchos compañeros académicos, inclusive gestores de la izquierda heterodoxa, que inclusive tuvo confusiones de gobierno, cayeron presos de esa situación y dejaron totalmente olvidada la necesidad de estructurar, fortalecer y densificar una estructura productiva que permita, más allá de que llamemos industria, lo que sea, ¿no es cierto?, que nos permita complejizar, que nos permita generar encadenamientos, que nos permita avanzar con economías de escala, que nos permita aprovechar elasticidades de ingreso de la demanda mayores, ¿no es cierto?, que son aquellas características han sido fundamentales en cualquier proceso de industrialización y que generan unas externalidades indispensables para un proceso de desarrollo. ¿Vos cómo ves este problema de la industrialización ahora que también se le quiere, digamos, más allá de la situación de las simpatías políticas de Trump, ¿no es cierto? Se quiere ridiculizar el hecho de que Trump quiera reincorporar la industria en el horizonte productivo de los Estados Unidos.
Respecto a la primera parte del comentario que tú hiciste en la primera parte, es muy importante porque efectivamente gente de izquierda, en el caso de mi país con la Concertación, Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda, ellos se comprometieron con el modelo liberal y con la globalización sin mediaciones. Ahora, eso estaba apoyado por otra cosa que tú lo dijiste al pasar. La CEPAL renunció a su proyecto original y la CEPAL coincidió con el proceso de globalización y lo aceptó. Y hizo el argumento, y entre un argumento hay una frase que ellos usan, dicen integración pero con apertura al mundo. Pero en realidad, al final, fue más la apertura al mundo que la integración. Entonces nuestros países, en vez de integrarse entre ellos para negociar con los países industrializados la globalización, lo que hicieron, en definitiva, es dividir América Latina y cada país se las arregló por su cuenta. Ahora, Bueno, este punto, con déjame, respecto nota a al pie de las... página, te interrumpo ahí porque la importancia de esto, ¿no? No Sí, solamente de la CEPAL, sino de la academia. El no contar con una teoría adecuada nos dejó íngrimos frente a una situación, ¿no es cierto?, que nos arrasó. En el caso de los países asiáticos, yo pondría un espectro amplísimo, ¿no? Porque ahí está propuestas anticomunistas contra insurgentes como Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur, ¿no es cierto? Pero también están proyectos neodesarrollistas que se dieron, hablemos de los tigres asiáticos, de los dragones asiáticos. En ellos sí hubo una apertura, sí hubo el desarrollo de políticas neoliberales, pero con una importante resistencia a partir de ciertas prioridades estratégicas que son las que les han permitido industrializarse, que son las que han permitido que ahora el centro de gravedad de la economía mundial, de la economía productiva mundial esté justamente allí, ¿no? Con regímenes de los más distintos, desde el Partido Comunista Chino hasta todos los regímenes anticomunistas que antes eran de la ASEAN, uno puede encontrar un Estado desarrollista, intervencionista, más allá de que los neoliberales criollos querían ponerles como ejemplo y como vitrina de lo que iba a lograr el neoliberalismo. yo creo que tú lo dices muy correctamente. El centro de la economía, y cuando decimos de la economía, de la actividad productiva, de los desarrollos tecnológicos y del comercio, está pasando a Asia. Eso es indiscutible. Y yo creo que está también pasando el centro de la política mundial para allá. Yo creo que Occidente está quedándose atrás. Y efectivamente, yo creo que el Asia logró avanzar porque ellos, el caso de los tigres asiáticos y después China, lograron proponerse un modelo de desarrollo que era un modelo de desarrollo con un Estado que jugaba un rol dominante en la dirección de los asuntos económicos. Ellos no renunciaron a la actividad privada, no renunciaron a los mercados, pero el Estado jugó y sigue jugando un papel directivo en lo que es el desarrollo económico de sus países. Eso lo hicieron primero los tigres asiáticos, es decir, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia, Vietnam después, y naturalmente que China, que yo creo que China le pegó el palo al gato y efectivamente genera un desarrollo como nunca ha habido en la historia de la humanidad. En 30 o 40 años sacan a 600 o 700 millones de chinos de la pobreza. Y hoy día producen, tú lo debes haber visto en las noticias, un tren y avanza 800 kilómetros por hora, algo nunca visto. Están en el top de la tecnología mundial, sin duda. Entonces, yo creo que efectivamente por ahí es donde van las cosas, y yo creo que esto queda demostrado de que el Estado tiene que jugar un papel directivo en los asuntos económicos. Entonces está el Estado y está el tema de la tecnología. Entonces, cuando tú combinas Estado, desarrollo tecnológico, es la manera de avanzar. Entonces, cuando a uno le dicen,
no, es que la industrialización está pasada de moda. Como me decían a mí también en Chile, la industrialización de los años 60 es un tema cepalino. Y eso está absolutamente pasado de moda. Y yo creo que ahora está demostrado que no es un tema pasado de la moda. Cuando tú ves que los países están produciendo robots, los países están con, eh, con las tecnologías top, están en la punta. Con esas tecnologías yo puedo hacer una industria moderna. No, cuando uno habla de industrialización hoy día, obviamente que no está pensando solamente en hacer zapatos, calzados o en hacer trajes, sino que está pensando en cosas mucho más sofisticadas. Y para eso tenemos recursos naturales, pero yo creo que nuevamente estamos volviendo al pasado, a la dependencia, porque te voy a explicar el caso de Chile. Nuestro cobre, que es muy demandado y que hoy día está a $5 la libra, un precio espectacular, y el litio, que es otro producto muy fundamental, son los productos, y las tierras raras, son los productos indispensables para las tecnologías de la defensa y para hacer automóviles de última generación, hacer productos de última generación. Y entonces, si nosotros tenemos esos recursos, la pregunta es ¿por qué no los procesamos? ¿Por qué entonces, si nosotros tenemos litio, no hacemos baterías de litio? Estamos exportando la sal de litio. ¿Por qué no hacemos baterías? ¿Por qué no hacemos automóviles? Yo puedo producir desde Chile automóvil y vendérselo. Me dicen, no, que estamos muy lejos. Bueno, se los vendo a Brasil, no se los vendo a Argentina. Entonces, nuevamente el tema del desarrollo está, Pedro, en el centro de nuestras preocupaciones. Y yo creo que esta postura de Trump, que es una postura reaccionaria, guerrerista, un retorno a la doctrina Monroe, que lo podemos ver después, más adelante, ¿cierto? Está atacando todo el mar Caribe, pero al mismo tiempo puede darnos argumentos de por qué nosotros tenemos que industrializarnos. Mira, Chile tenía tratados de libre comercio con todos los países del mundo. Y para el presidente socialista Ricardo Lagos fue un punto de inflexión y muy importante hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Algunos criticaban eso, pero bueno, perdimos en la crítica y Ricardo Lagos logró su propósito. Un socialista que logra un acuerdo con Estados Unidos. Muy bien, ¿cuáles eran los argumentos que se nos daban a nosotros? El argumento era, bueno, un tratado con libre comercio nos hace a nosotros incorporarnos en las ligas mayores. A Chile. Chile en las ligas mayores. Uno no sabe bien qué es eso. En segundo lugar, un tratado de libre comercio define las reglas del juego con claridad. Hay reglas de juego que nadie va a poder romper. Y llegó Trump y rompió las reglas del juego, porque nosotros teníamos arancel cero para todas nuestras exportaciones a los Estados Unidos, y vino Trump, violó el Tratado de Libre Comercio, como lo vieron con todos los países, con Canadá, con México, y entonces nos puso a nosotros, que somos un poco privilegiados en América Latina, y muy hijitos buenos de los Estados Unidos, nos puso un arancel del 10%. Y ahora Chile vuelve a renegociar con Estados Unidos. Y yo les digo a mis amigos que están en el gobierno, ¿pero qué están renegociando? Les digo, si ustedes lo que tienen que hacer es denunciar que aquí no se ha cumplido con el Tratado de Libre Comercio. Ustedes tienen que denunciar que las reglas del juego en las que acordamos han sido violadas. Sí, pero es que no se puede hacer eso con Trump, con los Estados Unidos, etc. Pero eso es decir, Trump y el nuevo gobierno norteamericano lo que ha hecho es imponer nuevas reglas del juego y romper entonces
con el multilateralismo. ¿Qué significa eso? Que efectivamente, cuando tú tenías un acuerdo que no se cumplía, tú tenías la oportunidad de ir a la Organización Mundial de Comercio. Pero Trump no respeta la la Organización Mundial de Comercio. No la respeta. No le interesa ir ahí. Déjame ¿Cómo profundizamos se...? de este punto antes de entrar al otro, porque hay y yo quisiera retornar a la cuestión de la industrialización de sustitución, por sustitución de importaciones de nuevo tipo, que los propios Estados Unidos, después de muchísimas décadas de denigrarlo, está regresando, porque además ese fue el origen real de los Estados Unidos con Hamilton, ¿no? Con Hamilton, con Lincoln, con varios personajes. Ahora, yo quisiera Sí, concentrarnos un momentito en esto que acabas de decir, que me parece que es crucial, sobre todo porque vos personalmente has estado metido justamente en toda, como diplomático, has estado metido en todo lo que ha sido la construcción de esta arquitectura de libre comercio mundial y conoces los corredores, digamos, de esta situación. En realidad, hay dos grandes problemas. El primero es que ya la Organización Mundial de Comercio viene patinando desde hace más de 2 décadas. así Y no es. es con Trump. Trump puede ser que como en lenguaje taurino, ¿no es cierto?, le da el puntillazo final, pero no es que la Organización Mundial de Comercio estaba funcionando. Los supuestos paneles en los que un país podía denunciar a un país, por ejemplo, más grande, en el caso del Ecuador, nosotros tuvimos 9 paneles a lo largo de 15 años y ganamos todos ellos en el caso del banano en contra de la Unión Europea y jamás cumplieron. O sea, no sirvió para nada. Bueno, y en los últimos años ya los propios Estados Unidos venían boicoteando el tema de la constitución de los paneles y no estaban Así es. funcionando al menos desde el 2018, 2017. Pascal Lamy, el anterior secretario de la Organización Mundial de Comercio, ya había lanzado la toalla hace más de 15, casi 20 años, que ya casi explícitamente dijo aquí no se puede hacer nada y seguía, digamos, de zombie como cabeza de la institución, ¿no? Entonces, tenemos esta situación como antecedente, pero luego viene un problema que no se restringe al problema del comercio, que es que los Estados Unidos han roto cualquier institución internacional porque no hay tratado que valga. Es decir, ¿de qué te sirve un tratado si puede venir un presidente de los Estados Unidos y cambiarlo porque no le da la gana? Pues. Es decir, los Estados Unidos cambian un tratado de libre, ya no en la OMC, pero le obligan a México y a Canadá a firmar otro tratado en la primera administración. Y ahora el tratado que él mismo obligó a firmar ya lo vuelve a cambiar y nada garantiza, ¿no es cierto?, que pasado mañana, inclusive después de las concesiones que puedan hacer México y Canadá por su cuenta, que es un verdadero chantaje, ¿no? Porque son los aranceles, pero no se resuelve en términos de cambios o de negociaciones comerciales, sino que se resuelve en términos de inversiones, en el caso de Brasil, en el hecho de que no le metan preso a Bolsonaro, es decir, ya puede ser cualquier cosa. Entonces, el problema es que lo mismo pasa en la UNESCO, lo mismo está pasando en la Organización Mundial de la Salud, lo mismo está pasando El en la Acuerdo de Corte París, Penal el Acuerdo de París Internacional, climático. la cuestión climática. Entonces, ¿de qué te sirven los acuerdos internacionales si la mayor potencia puede cambiarlos o puede patearlos pasado mañana? Y lo mismo ha pasado con el asunto para ponernos en temas más delicados, y los acuerdos de Minsk, ¿no? En el caso del conflicto ucraniano o en el asunto de Irán, ¿no es cierto? Lo que ya se firmó en el acuerdo de la energía nuclear, es decir, estamos hablando de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y en distintas latitudes, simple y llanamente, los acuerdos internacionales no sirven. Pregunto al diplomático, en tu experiencia, en estas condiciones, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver hacia adelante y sobre todo América Latina? Porque había un abad francés, Le Cordonnier, del siglo XVIII, que decía, que reconocía, ¿no?, que las leyes, las reglas son hechas para los de arriba, pero decía, y en condiciones de una desigualdad tan extrema entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, la ley libera y la libertad esclaviza. Entonces, ahorita, ¿cómo hacemos? Yo creo que la situación es gravísima. Yo habría querido comenzar con eso, porque un tema es el comercio,
y el otro es la geopolítica mundial. Porque de alguna manera, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, se ordenó el mundo, más allá de las agresiones militares, pero hubo un cierto ordenamiento de carácter multilateral en el mundo. Pero fíjate que lo primero que hace Trump, antes de agredir, como está agrediendo hoy día a nuestra región de América Latina, Trump dio por terminada la alianza transatlántica. Y eso es muy grave. El acuerdo que se estableció entre los Estados Unidos y Europa, que fue tan fundamental para el ordenamiento del sistema mundial y para poner de alguna manera a raya, en el marco de la Guerra Fría, a la Unión Soviética y a los países del Este, eso lo dio por terminado. Dijo en reuniones en las cuales participó el ministro de Defensa de los Estados Unidos, que ahora se llama ministro de Guerra, no de Defensa, participó el ministro de Relaciones de Estado, o sea, el secretario de Estado, dijeron, mire, nosotros no podemos seguir financiándolos a ustedes. Ustedes tienen que arreglárselas solitos. Y para eso lo que ustedes tienen que hacer es aumentar el presupuesto de defensa desde el 1 o el 2% al 5% del producto. Y además, como nosotros tenemos problemas y nosotros queremos reindustrializarlo, eso no lo dijeron, eso quedó en el subconsciente, ustedes tienen que comprarnos a nosotros material bélico por un monto del orden de los 600.000 millones de dólares. Así fue la conversación con ellos. Pero nosotros les advertimos lo siguiente. Trump va a arreglar el problema con Ucrania, la guerra de Ucrania con los rusos. Él está conversando y va a arreglar porque es un experto en la paz. Él quería también la medalla de la paz. Entonces lo va a arreglar. Bueno, hasta ahora no ha podido arreglarlo, pero les dijo lo siguiente. El ministro de Defensa, yo me acuerdo muy bien, entonces fue hace 3 o 4 meses atrás, les dijo, miren, nosotros vamos a tratar de arreglar, pero después si hay otro problema ustedes se la arreglan solos. Nosotros no vamos a seguir financiándolo a ustedes ni vamos a participar en ninguna guerra en Europa. Si hay guerra en Europa, ustedes se los tienen que encargar de eso. Bueno, eso es lo que va. ¿Qué hizo además? Con Irán, como tú bien lo dijiste, liquidó el acuerdo nuclear. Había un intento de resolver el problema de los entendimientos nucleares con Irán. Está terminado, pero terminado de la peor manera posible, porque ellos bombardearon algunas bases que había producción de energía atómica, pero que no habían aparentemente armas de guerra ahí. No. Y después, en Gaza, se mete Trump apoyando firmemente el genocidio que se tiene produciendo en Gaza, pero sin ninguna consulta con los gobiernos europeos y en completa contradicción con los gobiernos europeos, porque varios gobiernos europeos estaban en contra del genocidio en Gaza. Pero hay que agregar una última cosa que es muy reciente y que incluso es risible, que a propósito de lo que tú decías, que aquí nadie respeta nada. Acaba el presidente Trump de castigar al gobierno de Canadá porque Ontario reprodujo un discurso radial del presidente republicano Reagan en que llamaba a defender el libre comercio. Y se enoja el señor Trump, le viene la pataleta, como decimos nosotros, se pone caprichoso. No sigo negociando con ustedes porque estaban efectivamente renegociando bilateralmente el tema de los aranceles que les había puesto Trump. Entonces, efectivamente que no se cumple absolutamente nada. Medio ambiente, por ejemplo, Pedro, se retira de... No quiere saber nada con los acuerdos de defensa al medio ambiente. ¿Y por qué? Porque él está interesado con sus amigos petroleros de aumentar sustancialmente la producción de petróleo. Disculpa entonces, que te moleste, Roberto. Sí. Moviste de nuevo la cámara y está enfocando al foco y no. Ahí estás mejor. Gracias. Sigue, por favor. Bueno, entonces petróleo. Dice que hay que producir petróleo, que es una mentira esto de que el medio ambiente y que las alternativas, que hay mejores alternativas a la producción de petróleo. Bueno, y entonces, oye, el tema migratorio, que es otro escándalo.
hay compromisos migratorios en el marco de Naciones Unidas y él los ha respetado completamente y agrede, ¿cierto? Detiene y expulsa a los migrantes. Entonces, aquí no se cumple absolutamente nada. Es decir, está roto el multilateralismo, hay una nueva geopolítica mundial y dentro de eso hay un sistema comercial de agresiones proteccionistas sobre la base de los aranceles, que no son solamente por razones de comercio, tú bien lo decías, sino que son por razones políticas. Es decir, toman preso a Bolsonaro porque el sistema judicial brasileño decide que Bolsonaro es un delincuente que ha intentado dar un golpe de Estado, y se enoja Trump y le mete 50% de aranceles a los productos de exportación brasileños. Una cosa totalmente arbitraria. Y recordemos que inclusive antes de posesionarse, él con Chuya Dedo le tumbó al primer ministro canadiense, pues no, a Trudeau. También, tú tienes toda la razón. Y además, como antecedente de contexto, y también un poco risible, pero algunos fundamentos tiene, no te olvides que Trump, antes de llegar al gobierno y en los primeros meses, el primer mes de gobierno, dije en realidad lo mejor es que Canadá pase a ser un estado norteamericano. Y después dijo que Groenlandia estaría mucho mejor en los Estados Unidos. Y algo que tiene que ver con nosotros, con América Latina, y muy cercano a Ecuador y a Colombia. Dijo, mire, Panamá está haciendo negocios con los chinos, porque en realidad hay una empresa que es en realidad Hong Kong, una empresa internacional de Hong Kong, de origen chino, pero de Hong Kong propiamente tal, que tenía una base de operaciones en el canal para hacer más eficiente el proceso de transporte en el canal. Entonces, Trump y su ministro de secretario de Estado le dijeron si ellos seguían, si no expulsaban a los chinos de ahí, ellos iban a tomar Panamá y o sea, se iban a tomar el canal. Es decir, entonces esto es absolutamente inaudito, pero es lo que está sucediendo. Yo creo que es el mundo que estamos viviendo, que está lleno de tensiones en todos los frentes y que abre una posibilidad muy cierta, Pedro, de que se inicie una tercera guerra mundial. Y es muy grave. Muy cierto, yo creo que es muy cierta esa posibilidad. Ahora, esperando que no suceda nada de eso, porque ahí ya no tenemos nada de qué preocuparnos, yo creo que como América Latina, sí en cualquier escenario intermedio, digamos, se nos plantea un desafío gigantesco en el que no solamente hay que ubicar operativamente qué hacer, sino también conceptualmente, estratégicamente, y nos hace falta, tenemos un déficit gigantesco precisamente de teoría, por eso empezaba yo haciendo referencia a esa contribución tuya de hace medio siglo. ¿Qué, qué le queda a América Latina? Porque en última instancia, mira, como estabas mencionando, en Asia, Trump le sube los aranceles, empieza a amenazar de uno en uno, consigue prebendas o consigue compromisos de parte de Japón y de Corea del Sur. China acaba de firmar con el Regional Comprehensive Economic Partnership, con el verdadero tratado de todos los países asiáticos, logra hacer una afinación de un tratado de libre comercio que compensa y evade, digamos, los efectos de toda la política de retaliaciones, de toda la política de aranceles. De alguna manera hasta África, ¿no es cierto?, está haciendo parte, está conectado con los grandes proyectos de infraestructura, con las grandes inversiones. Acaban de firmar 53 de los 54 países africanos, acaban de firmar la alternativa al SWIFT con los BRICS. Es decir, lo que aquí en América Latina llamamos el Sistema Unitario de Compensación Regional, el SUCRE, acaba de hacerse realidad. Yo diría con un poquito de ubris, ¿no es cierto?, con un esquema esquema técnico un poquito menos eficaz, acaba de firmar 53 de los 54 países africanos. El problema con América Latina es que estamos desconectados de todo. Occidente, Estados Unidos está en pleno declive estratégico, en pleno declive hegemónico, y nosotros somos el patio trasero de ese declive.
Pero a diferencia de lo que pasaba en los años, no sé, pues en el New Deal de Roosevelt o en la Alianza para el Progreso de Kennedy o la sustitución de importaciones o inclusive en el retorno democrático de Carter, ¿no es cierto? Ahorita no tienen nada que ofrecernos excepto la desregulación financiera y el complejo industrial militar. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva del comercio, qué tipo de cosas tienen que hacer, independientemente de que sean izquierda o derecha, los gobiernos de América Latina para enfrentar una situación que se vuelve catastrófica? Yo creo que la situación es extremadamente difícil por razones económicas, políticas y de una debilidad y una subordinación persistente respecto a Estados Unidos. A mí me parece que frente a la agresión arancelaria de Trump, el camino inmediato que debió haber seguido los países de América Latina, o al menos los países más progresistas, llamémoslo así, de América Latina, es inmediatamente incorporarnos a los BRICS, inmediatamente, donde hay una posibilidad real en términos de comercio, en términos tecnológicos y donde no encontramos en principio mayores exigencias desde el punto de vista político. Entonces, lo que tiene que hacer un país, si lo están bloqueando económicamente, lo están poniendo sanciones arancelarias tan agudas como lo está haciendo Trump, es diversificar su comercio internacional. Es lo primero que tú tienes que hacer. Paralelamente, que tampoco lo hacen nuestros gobiernos, es ponerse de acuerdo los gobiernos, sentarse a conversar. Nadie lo ha hecho. Y si no lo hacen los gobiernos de derecha que son servir a los Estados Unidos, como es el caso de Argentina, como es el caso de, bueno, de Paraguay, para qué decir, y de tu Ecuador, país, pues, Ecuador, por supuesto, pero por lo menos que se pongan de acuerdo México, que está siendo agredido todos los días por los Estados Unidos, Brasil, que es una gran potencia, es un gran país, Chile y Colombia, claro. Bueno, sobre todo Petro porque ya planteó el tema de recuperar el proyecto de Bolívar, ¿no? Entonces yo creo que ahí ex, están, las señales están claras, pero obviamente la iniciativa tendrían que venir de las respuestas de otros países, ¿no? claro, entonces uno ve debilidad, ves tú, Lula se sentó en Corea a negociar con Trump. Y Trump, como es muy astuto, ahora yo soy amigo de Petro y empieza con todas esas tonterías Trump. Y los gobiernos, claro, por fragilidad, por razones internas, tienen miedo a enfrentarse a Trump, porque consideran que Trump va a ser más duro, por lo tanto va a elevar los aranceles. Entonces, porque, oye, Trump siempre dice, a mí me gustan mucho los aranceles. Claro, ¿cómo no le va a gustar si con los aranceles está presionando no solamente económica y comercialmente, sino que está presionando políticamente? Entonces, Y a propósito de una debilita. referencia que hiciste vos hace un segundo, ¿no es cierto? En el caso de un gobierno alfombra como el de Novoa, después de hacer tantas humillaciones, tantos méritos de lamebotas, igual le pusieron el mismo arancel que a Perú y a Colombia. Igual. Entonces, por una parte, tener como referencia a los BRIC. Los BRIC representan hoy el 40% del comercio mundial. Los BRIC son grandes potencias tecnológicas. La India, China son grandes potencias tecnológicas. Entonces, eso tú lo puedes ligar a una propuesta de desarrollo industrial inmediatamente. Y paralelamente, yo creo que hay que coordinar a los países de la región, hacer un esfuerzo. Yo creo que a Brasil le corresponde encabezar ese esfuerzo de coordinar a nuestros países para poder enfrentar esta nueva situación geopolítica mundial y en particular la agresión comercial y económica que están sufriendo nuestros países. Yo creo que por ahí viene la cosa. Y por otra parte, yo Pero perdón, diría, de mi muy escasa y muy modesta experiencia diplomática, que la tengo al margen nomás, si Brasil toma una iniciativa en ese plano, es obvio que México va a tener que responder, va a mostrarse mucho más receptivo, pero también si Brasil no se mueve,
es muy posible, ¿no es cierto?, que tenga que moverse obligatoriamente Itamaraty casi como una cuestión reflejo si es que Chile toma la iniciativa. Claro. Eso es así, pero Chile está timorato. Yo lo veo timorato. Yo acabo de hacer un artículo, velo, yo creo que es el último que te lo envié, donde dice, habla de la paz, el título es la pasividad de todos nuestros gobiernos frente a la agresión comercial de Trump. Creo que ese es el título. No sé si lo viste. Entonces, yo creo que, porque hay otro tema No, pero que también, solamente déjame que te insiste con toda la malicia, por favor. A ver, vos como diplomático de largos años, ¿no es cierto? Corrígeme si es que estoy equivocado. ¿Es o no es suficiente que una iniciativa de Chile, una iniciativa solitaria de Chile, pueda desplegar todo este dominó de respuestas del resto del continente, al menos de los actores más relevantes en la actual coyuntura? yo creo que puede ayudar. Fíjate que el presidente nuestro, el presidente Boric, fue bien duro en Estados Unidos con Trump y ahora vuelve a ser duro con Trump en la reunión de la PEC en Corea. Entonces, él está haciendo un discurso que es un discurso eh, de cuestionamiento a las políticas de Trump, pero que lamentablemente no se expresan todavía en coordinación con Colombia, con Petro y en coordinación con Lula, que es lo que tenemos que hacer. Y en apoyo muy decididamente a México, a la presidenta de México, que está siendo golpeada todos los días. Claro. No, Ahora es la, que está, la México, están golpeando. lastimosamente, sería una provocación que México tome la iniciativa ahorita. México podría responder Claro. ante una propuesta de otros países, pero solita México sería una verdadera provocación, que es lo que estaría esperando Trump inclusive para utilizar a México como un escarmiento para el resto del continente. Entonces, yo creo que Así es. este escenario, ¿no es cierto?, nos marca ante una situación de una verdadera carrera contra el tiempo, porque ya lo que acaba de pasar en Argentina marca lo que va a suceder y yendo por los eslabones más débiles. O sea, después de Argentina seguramente es el Ecuador, Panamá, en la lista que estabas dando vos. El momento que le soborna prácticamente, compra la soberanía de la Argentina y le dice, sí, pero aquí me tienes que dar prenda, ¿no es cierto? Y tienes que bloquear tu relación con China. Así es. Entonces, a Y me ver, tienes que dar, me tienes que dar cuéntanos, a ver, además. cómo ves vos para todos los países de América Latina con gobiernos de izquierda y de derecha, China es o el primero o el segundo socio comercial más importante, y más allá de eso, ¿no es cierto? En términos de acceso a la tecnología, China es la referencia ineludible, pues. ¿Cómo hacemos para cortar lazos con China? Ineludible, ineludible. Yo creo que ese es un problema que tiene tanto Trump como tienen también nuestros países, porque la presión de los Estados Unidos para el retiro de Trump de sus actividades económicas en la región es una presión muy fuerte. Él acaba de hacer con Milei, efectivamente. A Milei le dijo claramente que tiene que terminar sus relaciones con China, que China tiene que retirarse de sus actividades en Argentina. Bueno, además pidió otras cosas, que es lo que están pidiendo. Para todos nuestros países, que es el otro tema delicado, Estados Unidos está pidiendo litio porque tierras raras, que no tiene tierras raras, ahora le está exigiendo a la misma China que no le bloquee las tierras raras y está pidiéndole gas y petróleo a Argentina. Está pidiendo recursos naturales. Entonces, si se impone esta política de Trump, ¿no? Junto con agredirnos comercialmente, lo que va a exigir son los recursos primarios, nuestros recursos naturales. Es Y, regresar nuestro, 150 años en la y historia. vamos a volver nuevamente al siglo pasado. Entonces no vamos a avanzar en nuestra industrialización, que es el tema central para el desarrollo. Yo creo que ese es el punto principal. Entonces, por eso tiene que ser un referente hoy día para nosotros, y hay conservadurismo en eso, el Asia. El Asia es nuestro referente. China, Corea, la India, Rusia, esos son los países. Esa debe ser nuestra referencia, Pedro. De otro modo no vamos a avanzar al desarrollo. Y esos países, especialmente China, la gran potencia mundial, no te hace exigencias políticas. Si lo que le interesa a la China es posicionarse económicamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que te dice China? Mira, en el lado nuestro, en el sur de la región,
China lo dice, mira, nosotros queremos poner un tren que salga desde el Atlántico, desde Brasil, y que vaya hasta Perú y Chile. Imagínate, cruzar todo el continente para salir con los productos desde el Atlántico hasta el Pacífico. Todo lo que tú quieras. O sea, ellos están dispuestos. Es, llamémoslo así, entre comillas, un imperialismo económico, pero que no tiene trascendencia política. Mira, y hasta ahora, el caso de Chile, por ejemplo, es muy representativo, porque del total de nuestras exportaciones, el 40% son exportaciones a China. O sea, para Chile es muy difícil, frente a las exigencias de Trump, retroceder en sus vínculos con China. Es completamente imposible. Yo lo que estoy postulando en Chile es decir, mire, estamos en comercio, vamos a tecnología, vamos a desarrollar industria con los chinos, pero todos se asustan, les da miedo, les tienen miedo a Trump. No, Ese es el problema. inclusive si es que no tienes ese horizonte tan ambicioso. Yo me pongo en el zapato de un emprendedor de derecha chileno de cualquier escala. Si es que los Estados Unidos obligan a bloquear la 5G, Oh, ¿qué pasa? claro. ¿Qué pasa con los emprendimientos en toda América Latina? Independientemente que sean de izquierda, de derecha, ¿qué pasa con las empresas grandes? ¿Qué pasa con todo el sector servicios? ¿Qué pasa con todas las tecnologías de información y comunicación? ¿Qué pasa con todos los ingenieros eléctricos, electrónicos, robotrónicos, informáticos? Simplemente quedan fuera de lugar, en cinco Exactamente. segundos Entonces, además. tú te das cuenta, entonces estamos en medio de una nueva geopolítica en que tú tienes dos poderes mundiales que están en las mismas condiciones. Y yo diría con un potencial superior China. En ese cuadro, no es posible que tú te pliegues completamente a los Estados Unidos. No es posible. Pero sí es posible que tú diversifiques y tengas que neutralizar políticamente las presiones. Pero para neutralizar las presiones no puede hacerlo un país chiquitito como Ecuador, un país chiquitito como China. Tienes que hacerlo en coordinación con Brasil, en coordinación con Colombia, que son dos países más poderosos, y sobre todo apoyando y coordinándote con México. Yo por ahí veo la cosa, por ahí veo la diplomacia, por ahí veo la política internacional, pero hasta ahora no se ve eso efectivo, no se ve que funcione, lamentablemente. Y mira, Ahora, yo les mira, he dicho, hay otro vector, digamos, de problemas inmediatos que se vuelve la cosa tremendamente apremiante, ¿no? Es decir, de manera muy subrepticia, algo que creo que lo hablamos en algunas otras sesiones, esta trampa de la deuda ha surtido efecto, ¿no? Y a pesar de que la pasmaron, y sobre todo con Trump parece que se está queriendo revertir el tema del aumento de las tasas de interés, ya el monto de deuda en general, ahora ya no es solamente en el sur global, sino también en el propio centro del imperio, genera un proceso de estrangulamiento. Los Estados Unidos tienen que pagar 1.9 millones de dólares de servicio de la deuda este año. Bueno, pero claro, en comparación a eso, América Latina es bastante menos, pero sigue siendo tremendamente asfixiante. Ya el monto de la deuda, el stock de deuda, pero también el servicio anual de la deuda, tanto pública como privada, en toda América Latina, con algunos países en situaciones todavía más graves, el caso de Argentina, pero también el caso del Ecuador, Brasil. Brasil, ¿no es cierto? Llega a situaciones que ya nos acercan a lo que fue el 81-82, ¿no es cierto?, en la anterior trampa de la deuda. En ese entonces, sin tener las tensiones geopolíticas y sobre todo este proceso de mitosis del comercio mundial, este proceso de fragmentación del comercio mundial, se plantea un efecto dominó gravísimo sobre nuestras economías porque la escasez de dólares, el estrangulamiento de la balanza de pagos se resuelve en términos de falta, o más bien dicho, no se resuelve en términos de que las relaciones intrarregionales no tienen forma de liquidarse. En ese entonces, la LALC y luego la LADI cumplieron un papel muy importante, en algún momento llegaron a cubrir hasta el 93% de las importaciones intra-latinoamericanas, Así pero es. inmediatamente el consenso de Washington y sus aliados criollos, incluía al Banco Interamericano de Desarrollo y a la CAF,
entraron a una ofensiva para modernizar a la LADI y la dejaron totalmente inútil en cuestión de poco tiempo, y metieron a la banca privada, metieron a los bancos centrales y entre todos le desbarataron a la LADI. De alguna manera resucitó la LADI a partir de la reunión del Mar del Plata en el que se rechazó la ALCA. Venezuela, Brasil crearon mecanismos que de alguna manera reactivaron muy importantemente a la LADI, pero nuevamente ha sido boicoteada y ahora está agonizando. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ahora, ¿quién podrá defendernos, como decía el Chapulín Colorado? Bueno, es súper lamentable lo que ha sucedido con la LADI. Yo trabajé mucho en eso, sobre todo en el primer periodo de Chile, en que lo más importante, la prioridad, en la primera mitad de los años 90 fueron las negociaciones de Chile con los países de la región. Y nosotros hicimos negociaciones para acordar comercio libre entre nuestros países. Y tú revisas las cifras de la LADI y efectivamente eh, eh, el comercio entre los países de la LADI, que son casi todos los países de la región, está prácticamente en cero arancel entre nuestros países. O sea, el trabajo de la LADI fue muy importante y esto se desvirtúa a partir de mediados de los 60 porque la prioridad que comienzan a implementar los países son los tratados de libre comercio con los países desarrollados, vale decir con los Estados Unidos o Europa. Entonces, tú sacaste el foco. Y yo me acuerdo muy bien, Pedro, de que estos acuerdos con la LADI tenían un efecto muy positivo, sobre todo en lo que es el comercio de las pequeñas empresas, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Porque, y exportaciones básicamente de carácter industrial, exportaciones manufactureras. La mayor parte del comercio que se abrió, que redujo aranceles, que se potenció, fue para las pequeñas y medianas empresas y para el comercio de las manufacturas. Y eso se aplacó. Además, toda la institucionalidad, no solamente la LADI, sino que las otras instituciones que se formaron en América Latina para hacer integración, se han reducido a la nada. El pacto andino no existe. El Mercosur en crisis completa con las peleas entre los argentinos y los brasileños. En fin, todo lo que va quedando ya es la CELAC, es un poco, pero ha sido una coordinación política, pero no tienes implementaciones más sustantivas de carácter económico en el marco de la CELAC. Entonces, eso revela que no hay voluntad política de hacer integración, no hay voluntad política de afirmar las instituciones, no hay voluntad política integracionista para enfrentar a los países poderosos de Europa, Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tú tienes que retomar políticamente. Pero, por otra parte, el mundo está evolucionando hacia la derecha, más que la derecha, hacia la extrema derecha. Entonces tú tienes que en América Latina un gobierno como Ecuador no va a avanzar en eso. Argentina es completamente servil a los Estados Unidos y ahora Israel. Entonces, estamos lamentablemente aquí en el peor de los mundos. Bolivia se ha convertido en un desastre como consecuencia de la pelea estúpida entre Evo Morales y el presidente que está por salir en este momento, y naturalmente viró a la derecha. Perú está en un desastre social de envergadura. Entonces, tenemos todos esos problemas. Entonces, pensar en la integración de todos los países, como la vivimos en los años 60, ¿no? Cuando se formó la LADI, cuando se formó el Pacto Andino, donde estaba Ecuador, en fin, yo creo que eso es muy Donde difícil y originalmente por lo estábamos tanto, Ecuador y Chile, ¿no? Ecuador y Chile, efectivamente. Y ahora la única alternativa, yo creo que hay que ser muy pragmático, acuerdos con los gobiernos que son más progresistas y más decentes, que son, bueno, Chile, Colombia, Brasil y, como decíamos, México. Yo creo que por ahí van las cosas y sobre todo afirmarte en los países de los BRICS. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero hay que hacerlo, bueno, con inteligencia, con sabiduría, y yo creo que por ahí pueden avanzar las cosas. Pero yo creo que la situación está difícil, Pedro. Ahora, don No hay que Eloy hacerse Alfaro mucha ilusión. decía,
la hora más oscura es la que está más cerca del amanecer, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que paradójicamente aparecen en este escenario tan lúgubre, aparecen una serie de factores muy singulares en el sentido de que América Latina como continente no ha encontrado cualitativamente una posibilidades, oportunidades tan significativas como las que ahora se abren, ¿no? Es decir, en el marco de esta situación, insisto, de tremendos desafíos. Eh, por ejemplo, el tema este del puerto de Chancay, es decir, la infraestructura que se tiene ahorita, la posibilidad de ese ferrocarril que cuando planteábamos el Banco del Sur, nos decían que estábamos locos cuando planteábamos la necesidad de llenar el continente de ferrocarriles y utilizar la mejor tecnología, ya no solamente de línea férrea, sino de maglev, ¿no es cierto?, para poder convertir a todos los mercados que están ahora fragmentados en mercados internos, endogenizar el proceso de prosperidad interno, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías de costo marginal cuasi cero, que no requieren, en gran parte, no requieren los umbrales de inversión prohibitivos del anterior paradigma tecnológico y que permitirían encontrar digamos, nichos intersticiales, ¿no? De industrialización en aquellas cosas que en la disputa entre Estados Unidos y China quedan abiertas, ¿no? Porque si tienes un potencial logístico tan importante como lo de Chancay y lo que ustedes están habilitando con, creo que San Antonio, ¿no? Tienen San Antonio, San Vicente en Chile, la posibilidad esta de las nuevas sí. tecnologías, la escala de un mercado comunicado en toda América Latina, plantearía un distinto escenario para una política, y ahí voy a decir una mala palabra, me disculpan, una política de sustitución de importaciones de nuevo tipo. Entonces resulta ser que ahora es el propio Trump, es el propio Biden, ¿no es cierto?, los que han mostrado que las políticas de industrialización, de sustitución por sustitución de importaciones, existen y funcionan, pero mucho más allá de eso, Claro, China, Vietnam y todos los países del sudeste asiático que ahora son la admiración mundial, pero también Singapur, que era la vitrina del neoliberalismo, ¿no es cierto?, han mostrado, ¿no es cierto?, la eficacia de las políticas de industrialización de sustituciones. En las nuevas condiciones en las que es posible llegar, inclusive con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, llegar a detalles de bordado, ¿no?, de filigrana, en cómo encontrar los nichos donde América Latina puede especializarse. ¿Qué posibilidades le verías vos de que surja un golpe de destino, digamos, y que no venga desde la propuesta de los gobernantes, que no tienen que no le ven ninguna viabilidad política, sino que sean los propios empresarios y sobre todo jóvenes emprendedores los que puedan impulsar este tipo de opciones para una integración de nuevo tipo en América Latina? mira, a mí me impresionó favorablemente una intervención que escuché de un señor que es un empresario agrícola chileno, dirigente empresarial, y los dirigentes agrícolas en general son muy reaccionarios, pero este fue representante de agregado, fue embajador de Chile en China. Y entonces le preguntaba cómo ve la cosa en China, China comunista. No, China es extraordinario. China es la punta de los negocios para nosotros. Con China podemos hacer muchas cosas. China es un gran país y nosotros tenemos que aprovechar eso. Entonces aquí hay una contradicción. Y esa contradicción es que, claro, está el tema político, pero más que político con China yo creo que ya es un asunto de carácter cultural, que le cuesta mucho a nuestra región, así como en el pasado, me estoy acordando ahora, nosotros en Chile y seguramente en Ecuador también, no íbamos a Estados Unidos a estudiar, pues, sino que íbamos a Francia. Francia era el referente cultural. Después pasó en los últimos 40, 50, 60 años el referente cultural para ir a estudiar a las universidades de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese tema cultural es el que bloquea un poco, pero se supera. Creo que se puede superar
por la significación, el peso que tiene esta gran potencia que hoy día se está instalando en el mundo. Y yo creo que es inevitable, por eso es que es bueno lo que tú estás diciendo. ¿Cómo podemos verlo desde el lado empresarial, no solamente desde el lado de los gobiernos? ¿Cómo puedo ver? Y yo creo que por ahí habría que hacer el trabajo. Entonces, sí, yo creo que eso hay que tenerlo presente. No es que me haga muchas ilusiones, pero por ahí es posible porque los negocios siempre mandan, pues. Si en el Chile tenemos un 40% de exportaciones chilenas a China, no es posible que por presión norteamericana tú vayas a rebajar ese 40% a un 5%. No es posible, porque quiebra la economía nacional y los negocios se van al carajo. Bueno, Así que eso no es pero posible. Roberto, Por ahí, países mucho más poderosos, con burguesías de mucha más historia como las de europeas, se han suicidado porque los Estados Unidos les ordenan. Imagínate estas burguesías, estas oligarquías compradoras, sometidas, lacayas, mediocres, acomplejadas. ¿Cómo se van a quedar cuánto van a resistir a las presiones de los Estados Unidos si los alemanes, los italianos, los franceses, los españoles no han podido hacerlo? bueno, hay que hacer, bueno, tienes razón. Yo creo que ahí hay una contradicción que tendrá que resolverse en algún momento. Pero que Chile está instalado en nuestro país, está instalado. Entonces, sacarlo va a ser una lucha, va a ser una pelea bastante difícil. Pero fíjate que no hemos hablado de un tema que yo me preocupa mucho porque es extremadamente delicado y tiene que ver algo también con Ecuador. Trump no solamente actúa a través del comercio y de todas las cosas que estamos comentando, sino que le está dando prioridad a América Latina porque parece que su secretario de Estado está muy interesado en los regímenes de Cuba, Venezuela y ahora Colombia. Y entonces a, se han dedicado a invadir y asesinar gente en el Caribe. Y eso extremadamente, ese es el retorno a lo que se llamaba en el pasado la diplomacia de las cañoneras. Entonces resulta que barcos norteamericanos y portaaviones de gran envergadura eh, bombardean y ametrallan a personas que nosotros no sabemos si son narcotraficantes, y aunque sean, si fueran, debieran detenerlo. Pero parece que en muchos casos son pescadores y que los bombardean y los asesinan. Yo creo que este caso es extremadamente grave. Y entonces lo que tendría que hacer Chile y otros países de la región, no se lo vamos a pedir a Novoa, pero los países de la región, Brasil, Chile, bueno, ponerse del lado de Petro, ponerse del lado del gobierno venezolano, más allá que no te guste el gobierno de Venezuela, pero aquí hay una invasión militar y una agresión militar a toda la región, y eso es extremadamente grave. Y hay silencio, todos se quedan callados, porque además son asesinatos, son Ya van más decisiones de 40, ¿no? completamente Son más de 40 tripulantes. 43, 43. 43 en el Caribe, yo no sé en el Pacífico, en el Caribe son 43. Son decisiones completamente extrajudiciales, son asesinatos. Lo mismo que estaba haciendo Israel en Gaza, ahora lo está haciendo Estados Unidos y Trump lo están haciendo en el Mar Caribe. Y entonces ellos dicen que ahí hay narcotraficantes, pero nadie sabe si efectivamente existen. Pero además es manifiesto que lo están haciendo para tratar de sacar a Maduro del poder y ahora le ha dado contra Petro. Entonces, esto es la doctrina Monroe, claramente, la diplomacia de las cañoneras, es volver al pasado, es volver realmente a mediados del siglo XX. Estamos entonces en el peor de los mundos. Sí, y Estamos muy mal. justamente yo quería dirigir justamente la penúltima pregunta, la que te hacía atrás, tiene un lado positivo que es esta cuestión paradójica, ¿no es cierto?, que puede generar unas oportunidades impensables, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, esa misma situación, esos mismos factores pueden Así ser lo es. contrario. Entre otras cosas, esta posibilidad enorme que se abre con la infraestructura, la nueva infraestructura y los nuevos proyectos para América Latina, en la medida en que son parte de una disputa geopolítica, podrían disparar en los Estados Unidos una actitud brutal,
que podría, cuyo inicio Bueno, o cuya puerta se abriría justamente con esta política de las cañoneras en el Caribe y que ahora ya empieza en el Pacífico. Si le obligaron con la pistola en la cabeza a Panamá a entregar el canal, que estaba concesionado a esta compañía de puertos Hutchinson, que en realidad más que China es británica, sí, no es británico-China en ese orden, y así no es de es. los Estados Unidos, no es de China a los Estados Unidos, sino que de la empresa británico-china de Hong Kong, Hutchinson, se pasa a BlackRock. Así de concreto es la cosa, ¿no? Como en el caso de Argentina, o sea, es JP Morgan Chase, BlackRock y el señor Chitrone. O sea, Así es. así son los negocios. Entonces, en el caso de acá, ¿no es cierto? Podría plantearse una situación en la que digan, bueno, a mí no me gusta que haya el puerto de Chancay, y ya se oyeron, ¿no es cierto? Ya se están oyendo ruidos de sables, ya se están oyendo, ¿no es cierto?, los rumores envenenados de un lado y de otro. No sé si allá en Chile estés vos al tanto, pero desde acá sí se ha oído que hay sectores de la oligarquía chilena que ven el tema del puerto de Chancay como una amenaza y que ante esas declaraciones ya hubo un alto militar en servicio pasivo en Perú que dijo que era necesario comprar casas. El hecho de que se quiera está configurando un nuevo escenario en el que con las bases militares de aquí en el Ecuador, las bases militares que tienen otras partes, podrían convertir a América Latina en un escenario del conflicto. Es decir, no solamente la agresión directa desde el imperio de manera radial contra nuestros países, sino a poner unos en contra de otros, que ha sido Sí, siempre la política del imperio y que siempre eso ha sido para los mercaderes de la muerte un excelente negocio. ¿Cómo ves vos esa situación como la contracara, digamos, de esta perspectiva de integración que estamos promoviendo? yo lo veo como una posibilidad bastante dramática, bastante difícil y posible, efectivamente. Estados Unidos ya se ha pronunciado contra el puerto de Chancay. Ya yo he escuchado declaraciones en ese sentido. He escuchado también que, bueno, esta señora que era presidenta, que fue pésimo como gobernante, también se le acusó, fíjate, curiosamente, siendo una persona de derecha, se le acusó de que ella había respaldado también todo esto del puerto de Shanghái, a pesar que venía de antes, y que el nuevo gobernante era un gobernante más bien pro-norteamericano. Entonces, no sería raro de que se estén alimentando estas tensiones también, de tal manera de cerrar las puertas a todo este desarrollo de infraestructura que tú bien dices puede ser muy importante. Porque bueno, el puerto de Chancay tiene que ver con la carretera que viene desde Santos de Brasil hasta Chancay, Perú, y que va a tener una variante hacia el norte de Chile. Pero lo que se está planteando, y se está planteando con los chinos, es el ferrocarril propiamente tal. Y por lo tanto eso se puede ver perfectamente bloqueado con esto, a través de las presiones directamente de los Estados Unidos o, por otra parte, con lo que tú estás sugiriendo, las posibilidades de enfrentamiento de carácter bélico entre Perú y Chile y, bueno, y tensiones dentro de los países de la región, que efectivamente esto lo ha ayudado muchas veces el gobierno norteamericano. Está todo eso abierto, sí. Mira, yo creo que vivimos un mundo extremadamente difícil. Y lo más lamentable de todo, Pedro, es que la izquierda está en franco retroceso. Está en una situación muy difícil. En el caso de Chile, existe la posibilidad muy cierta, una alta probabilidad que triunfe no la derecha, sino que la extrema derecha, que es un señor que se llama Cast, que está contra todo, contra echar a la gente, a los inmigrantes, eh, liberalismo absoluto. Mira, increíble. Entonces tú tendrías aquí Milei en la Argentina, Cast en Chile, en Perú gobiernos de derecha, acá gobiernos de derecha, en Bolivia gobierno de derecha. Entonces esto no para. Si lo único que va quedando va a ser Brasil.
Y ahí tiene que afirmarse Lula, porque también le están haciendo una gran jugada. ¿Viste lo último que sucedió en estos días? Un asesinato de más de 100 personas en un trabajo, en un accionar de la policía, pero de la policía de Río, por decisión de un bolsonarista, que es el alcalde o gobernador, en realidad, que es el gobernador de Río, que mandó a las fuerzas policiales a asesinar a la gente de las favelas, con el argumento, la justificación que se trataba del comando vermelho, del comando rojo, ¿no? Pero ahí no está claro cómo son las cosas. Y eso pone naturalmente en tensión en posición de debilidad al gobierno de Lula. ¿Qué va a hacer Lula ahora frente a esa situación? Si cuestiona eso, le van a decir que está con los narcotraficantes. Si no lo cuestiona, es decir, no está con el pueblo. Entonces, vivimos un momento muy difícil. Cambio geopolítico mundial, cambio comercial internacional, y todo aquello genera tensiones mundiales y afecta muy especialmente a nuestra región. Yo creo que nuestra región es la que está en mayor debilidad de los distintos continentes, me parece. En fin, Yo te agradezco ya veremos. muchísimo, Roberto. Ha sido una hora y media con una conversación no solamente muy intensa, sino también, a pesar de lo pesado del tema, muy agradable. Te mando un gran abrazo y como gran conclusión, para no quedarnos con el tema amargo, ¿no es cierto? Que quede abierto el tema de que la única opción es la verdadera diplomacia de los pueblos, Así organizarse, es. discutir y avanzar. Muchísimas gracias, hombre. Cuídate mucho. Gracias a ti, Pedro, y nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo. Chaito.